tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca del método histórico crítico versus el método comparativo y hablarles un poquito de lo que yo pienso sobre cuál es el método divino de acercarnos a las Sagradas Escrituras, de estudiar y de interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es el método histórico crítico? Bueno, es la herramienta que se utiliza en la teología moderna para tratar de interpretar y sacar, entre comillas, la interpretación más exacta de lo que los textos bíblicos nos quieren decir. Se recurren a varias ciencias que estudian la historia y el contexto en el cual fueron escritos los pasajes de la Biblia, o sea, en la época de los profetas o en la época de Cristo, en la época de los apóstoles. Se trata de estudiar el contexto basándonos en la historia, en la arqueología, en el estudio de las lenguas originales y otras ciencias complementarias, y basado en toda esa información y en todos esos datos científicos tratar de interpretar qué es lo que realmente el texto bíblico nos quiere decir. Por lo cual este método requiere que no podemos confiar lisa y llanamente en lo que leemos que está escrito en nuestro propio idioma, sino que debemos siempre recurrir a especialistas que nos den su interpretación, o por lo menos que filtren, que traten de filtrar una interpretación más precisa de lo que Dios quiere decirnos. En otras palabras, debemos recurrir a la sabiduría humana para tratar de entender lo que la Biblia quiere decirnos. Por eso es que muchas veces los teólogos se arrogan la responsabilidad de interpretar para el pueblo las Escrituras y le niegan así al pueblo la capacidad de comunicarse con Dios sin intermediarios, solamente como Cristo y su Espíritu como mediador, que es el que en realidad debería darnos conocimiento y discernimiento para entender lo que la Biblia nos quiere decir. Pero este método histórico crítico no es el método divino, no es la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a su palabra, a las Sagradas Escrituras. Hay un método divino que es el método comparativo. Tanto Jesucristo como los apóstoles y aún los profetas en el Antiguo Testamento utilizaron este método divino de interpretación bíblica y de enseñanza también, que es el método comparativo, que consiste simplemente en comparar un pasaje con otro. Este método lo que tiene es que despoja al ser humano de toda la gloria y de toda la sabiduría y deja que la Biblia se interprete a sí misma. Un pasaje viene a explicar a otro, y si hay alguna confusión o alguna parte difícil de entender, tanto en el contexto del mismo pasaje como puede ser en otra parte de las Escrituras, hay una aclaración, hay una guía para entender qué es lo que realmente la Biblia quiere decir. Cualquiera que siga este método no puede extraviarse, porque toda la Biblia es un sistema de verdades que fue pensada, está adaptada a la inteligencia del ser humano, sin necesidad de recurrir a un erudito o a un conjunto de disciplinas científicas para tratar de desentrañar lo que la Biblia nos quiere decir. Voy a dar simplemente algunos ejemplos. Jesucristo utilizaba la comparación para enseñar. Todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como las parábolas, cuando Él hablaba de las aves del cielo o los lirios del campo o las nubes cuando está atardeciendo, lo que hacía básicamente era presentar una verdad espiritual abstracta que por ahí podía ser difícil de entender para alguno, y la representaba con ejemplos de la naturaleza concretos que eran fácilmente reconocibles para la gente común. Entonces, estas verdades espirituales profundas eran comparadas con la obra de la creación de Dios. Y esto hacía que el mensaje pudiera ser entendido por los fariseos, era entendido por los comerciantes, por los campesinos y aún por los niños pequeños. Es decir, nadie podía tener excusa de que no pudiera entender las verdades que Cristo estaba presentando. Y esa es una de las evidencias más grandes de que un mensaje viene de Dios. Muchas veces escuchamos, ¿no?, a teólogos decir, bueno, esto es algo muy profundo, muy complicado, difícil de entender. Sin embargo, en realidad la Biblia está presentada para que cualquiera pueda entender esas verdades. No solamente tomaba ejemplos de la naturaleza, sino que también tomaba pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y los aplicaba tanto al presente como al futuro. Por ejemplo, cuando él quería hablar acerca de su muerte y resurrección, tomaba el ejemplo de Jonás y lo comparaba con lo que a él le iba a pasar, de que iba a estar en el vientre del pez y él iba a ser sepultado en Jerusalén. También tomaba, por ejemplo, textos como los de Noé,
o de los días de Lot, para representar cómo iba a ser su segunda venida con poder y gloria y cómo va a ser el tiempo de su aparición, como los días de Lot, como los días de Noé. Y así la forma de presentar las escrituras de Cristo era utilizando un método comparativo. Se comparaban pasajes del Antiguo Testamento con la situación actual que él estaba viviendo. Los evangelios también constantemente presentan comparaciones para validar de que Cristo era el Mesías. O sea, se presentan estas comparaciones como evidencia de que la vida de Cristo estaba profetizada en el Antiguo Testamento, tanto comparando la vida de Cristo con la vida y la experiencia del rey David, con la vida del rey Salomón, con la vida y la experiencia de Jonás, la de José, etcétera, etcétera. Es decir, todo el Antiguo Testamento podríamos llegar a comparar con la vida, el ministerio público de Cristo, su muerte y su resurrección. O sea, hay constantes comparaciones que muestran como evidencia de que Jesucristo era el Mesías. Entonces hay un método que es el método de la comparación, pero Isaías 28 es el pasaje que más, de manera más concreta se presenta esta cuestión. Dios llama al pueblo de Israel un pueblo que está borracho, sus dirigentes, los escribas y fariseos, los profetas, están todos borrachos, no pueden entender las visiones, sus juicios erran porque están embriagados y son soberbios, dice. Obviamente que más allá de que sea literal el estado de embriaguez, en la Biblia se representa la embriaguez del vino con la confusión de las falsas doctrinas. Por eso Babilonia o la gran ramera hace beber a todas las naciones del vino de su fornicación, que son las falsas doctrinas, que es la fermentación de la mentira que está metida en la religión. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Todo el lugar estaba lleno de vómitos, no había quien entendiera doctrina. Entonces Dios pregunta en Isaías 28, ¿a quién le enseñaremos ciencia y a quién le enseñaremos doctrina? ¿A los arrancados de los pechos o a los destetados? Y evidentemente Dios está haciendo una aclaración allí, de que solamente a los que sean como niños, a los que no confíen en su propia sabiduría, sino que confíen como niños en la palabra de Dios, Él les va a mostrar la ciencia y les va a mostrar el conocimiento. Y luego dice, el mismo Isaías capítulo 28, renglón sobre renglón, texto sobre texto, mandamiento sobre mandamiento, un poco aquí y un poco allá. Ese es el método divino para comprender si una doctrina es verdadera o no. Hay que comparar pasaje sobre pasaje, texto sobre texto. No está basada la comprensión de la verdad en la sabiduría humana o en la ciencia humana, sino que está basada en la propia Biblia. Un texto explica otro texto. Y Dios dice, yo voy a hablar a este pueblo por boca de tartamudos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la experiencia de Moisés, por ejemplo, que dice, yo no sé hablar, yo no confío en mi propia sabiduría, no confío en mi propio conocimiento, manda a otro, y Dios le dice, vos vas a decir lo que yo te diga. Porque los verdaderos profetas, los verdaderos siervos de Dios no confían en su propio conocimiento, sino que confían en la palabra de Dios como niños. Es la experiencia de Jeremías que dijo, yo soy un niño, no sé hablar. Es la experiencia de Salomón que dijo, yo soy un niño, no puedo gobernar. Y todos aquellos que se consideran a sí mismos como niños, les va a ser revelada la palabra de Dios. Pero a los que confíen en su propia sabiduría, la verdad de Dios va a ser ocultada. Por eso es que Mateo capítulo 11 dice, Jesucristo, reconviniendo a las ciudades impenitentes que recibieron gran luz, recibieron gran revelación, se hizo milagros en Corazín, en Betsaida, y no recibieron a Cristo. Él les dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Se las revelaste a los niños. Dios va a esconder su verdad de los que se crean a sí mismos sabios y entendidos y se las va a revelar solamente a aquellos que confíen en la palabra de Dios como niños. Hay dos métodos que son antagónicos para acercarse a la palabra de Dios, para interpretar la palabra de Dios. Uno es el método histórico crítico, en el cual agarramos y sometemos a una batería de pruebas científicas la palabra de Dios para tratar de determinar qué es lo que quiere decir. Y de esa manera se tuercen las escrituras para conveniencia de las doctrinas de moda y las apostasías de cada iglesia. Y hay otro método que deja que la Biblia se interprete a sí misma, comparando texto sobre texto, renglón sobre renglón. Los grandes siervos de Dios que se han levantado para predicar la palabra de Dios
Para mencionar solamente uno, voy a mencionar a Guillermo Miller y voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que lean la experiencia de Guillermo Miller, de cómo él se acercó a la Biblia, cómo Dios lo conmovió en su corazón para que él se acercara y le manifestó una serie de verdades, siguiendo el método divino de interpretación bíblica, que es comparar un pasaje con otro hasta que éste se aclara a sí mismo. Grandes hombres de Dios como Guillermo Miller y muchos otros no recibieron una formación académica, sino que simplemente confiaron lisa y llanamente en la palabra de Dios. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, el método histórico crítico versus el método comparativo. Uno es divino, el otro es de los hombres, y uno nos lleva a la verdad de la palabra de Dios y otro nos aleja de la verdad de la palabra de Dios. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen me gusta. Si tienen una opinión, alguna crítica, lo que fuera, dejen sus comentarios acá, qué les parece esta cuestión, o si tienen alguna otra opinión. Y bueno, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.